Encuentro entre docentes. En nombre de nuestra comunidad, Centro León, y de nuestra presidenta, la doctora María Amalia León, quien muy especialmente les envía sus saludos, le damos la bienvenida a este ya habitual espacio denominado Encuentro entre Docentes. Hoy, de manera muy especial, por dos razones. Una, porque vamos a tener un acercamiento a una de las figuras cimeras de la literatura y la educación dominicana, Salomé Ureña. Esa ilustre mujer dominicana que hizo grandes aportes tanto a la pedagogía en nuestro país. La segunda razón es que este acercamiento a la figura de Salomé Ureña lo tendremos de la mano de otra intelectual investigadora dominicana destacada de nuestros días, Ilonka Nasidit Perdomo. Para presentar a doña Ilonka hay mucho que decir, pero haré un difícil ejercicio de síntesis, tratándose de una intelectual tan prolífera y creativa. Ilonka Nasidit Perdomo se tituló en Leyes y Ciencias Políticas en 1989, el mismo año en que se publica su primer libro, Contacto de una mirada. En su afán por ampliar sus conocimientos, también se formó en historia, sociología y filosofía, con especial amplitud y profundidad en la cultura. De sus escritos se destacan los estudios de mujeres inmortales en la historia cultural dominicana, destacándose textos de autoras dominicanas del siglo XIX y poetisas nativas del barroco español en la isla de Santo Domingo, entre ellas Leonor de Obando y Josefina de Leiva y Mosquera. Del siglo XVII ha estudiado los textos de Faustina Pantaleón, testamentos, endecasílabos, cartas de libertad y escritura de ventas. Sus obras incluyen los poemarios Contactos de una mirada, 1989, Arrebatos, 1993, Luna Barroca, 1996, Paneles de la Noche, 1998, Triángulo en Trébol, 1999, entre otros que se suman a la lista de ensayos como Altagracia Savillón o La discontinuidad del instante, 1998, Sobre aviso, Escritura de mujeres, 1998. De este siglo se destacan sus obras Hacia el Sur, en 2001, Contrapunto, Desconcierto y Territorios afectivos de mujeres, del mismo año, y Mujeres y Cambio desde la letra, en 2005, Contemplación, 2006, La sombra del amor, 2006 y Dentro del bosque, 2014. Los reconocimientos y preseas recibidas son tan importantes como sus aportes a la literatura y la igualdad de género, no solo en esta tierra, sino en los 5 continentes. Se ha ocupado de que su trabajo literario e investigaciones estén al alcance en bibliotecas nacionales de Iberoamérica. Es miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Internacionales, de la Asociación Internacional de Literatura Femenina Hispánica y de la Asociación de Mujeres Escritoras del Caribe. Lleva a cabo un constante trabajo en los espacios de equidad entre mujeres y hombres. Para abordarnos el tema Salomé Ureña y las maestras normales de la primaria, generación del siglo XIX, nuestra invitada Ilonka Nasidit Perdomo. Muy buenos días. Agradezco al Centro León Jiménez permitirme estar esta mañana frente a ustedes. No es una cotidianidad en mí salir de mi casa, no salgo de mi casa. Sé pasarme meses sin cruzar la puerta que da a la calle.
pero el Centro León tiene una impronta y mucho significado en mi vida. Y estoy aquí por una palabra, que es la palabra amistad. Y además de la palabra amistad, la palabra lealtad a la familia León Jiménez. Como explicó nuestra directora, voy a tratar un nombre que hemos escuchado desde siempre, que es el nombre Salomé Ureña, y de la cual constantemente solamente se abarca su rol como poeta y pocas veces se profundiza en su rol como educadora, porque la historia oficial de Salomé requiere una nueva lectura, y esa nueva lectura se llama historia crítica. Mi ponencia, espero que sea del agrado de ustedes. Quizás sea un poquito larga, pero cuando escribo ensayos son largos. Y este trabajo es inédito y lo voy a presentar hoy. Tal como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, mi ponencia es Salomé Ureña y las maestras normales de la primera generación del siglo XIX. Para hablar de esta persona, Salomé, vamos a reflexionar sobre el contexto histórico de la época. Al término de la dictadura de Buenaventura Bay de los 6 años, de 1868 a 1873, que sumió a la República Dominicana en un deplorable estado de penurias económicas y de ruina. Y cuando aún la mujer tenía imposibilitado optar por la educación de grado superior, hubo una generación de mujeres dominicanas que, desafiando la hegemonía patriarcal de las luces que el androcentrismo imponía como ideología y actos para reprimir la necesidad de pensar, ingresaron esas mujeres a un centro de enseñanza establecido en la antigua ciudad de Santo Domingo, el Instituto de Señorita Salomé Ureña, que abrió sus puertas para las féminas, mujeres que no tenían reconocimiento como persona ni derechos civiles ni políticos. Esas mujeres que ingresaron al Instituto de Señorita no querían continuar siendo tratadas como sujetos transculturalizados y se atrevieron a incursionar en la vida pública y ampliar sus horizontes en el saber. Salomé no tuvo la oportunidad de tener estancia fuera de la República Dominicana. Solo se tiene el registro de que en agosto de 1891 embarcó en vapor al norte de la isla Puerto Plata por indicaciones de su esposo a un viaje de descanso. Esta conferencia se enfocará en 3 momentos en los cuales las mujeres de la República Dominicana en el siglo XIX y XX realizaron rupturas generacionales e intergeneracionales al acceder a la instrucción, dejando el lastre de lo que hemos denominado violencia en los saberes, que es la más terrible violencia que se le ha impuesto por siglos a las mujeres para que fueran devoradas por la ignorancia y continuaran siendo simple apéndice del hombre o la extensión del útero de la madre como reproductoras de la prole humana.
Al pretender anular la capacidad intelectual de la mujer, el Estado republicano que surgió en 1844 limitó a las mujeres al ámbito de lo público y le impidió construir su identidad. Es por esto que después que cada mujer accede al saber, a los saberes, vuelve a nacer desde la libertad de su pensamiento, dejando de ser obediente y sumisa a la autoridad patriarcal. El primer momento de esta conferencia es la instrucción pública de las mujeres en las niñas. El segundo momento es cuando se crea el Instituto de Señorita Salomé Ureña en 1871. Y el tercer momento es el instituto en su segunda época, creado por Luisa Osema Pellerano y las maestras egresadas en las 3 promociones que graduó Salomé Ureña en el siglo XIX. Un primer capítulo de esta conferencia lo he titulado La obligatoriedad del Estado a alfabetizar. En la historia oficial dominicana existe un roce de 2 tiempos, el tiempo anterior a la emancipación y el tiempo de la emancipación, puesto que la independencia, surgida en 1844, se proclamó bajo la creencia del cristianismo por sus protectores, que entendían que solo la providencia y las conductas fundadas en los principios de fe pueden ser la instancia salvadora. Juan Pablo Duarte, ideólogo de la separación de Santo Domingo de Haití, hizo que los fundamentos de nuestra nación estuvieran inspirados en la religión de Cristo. De todo es conocido el lema Dios, Patria y Libertad, creado por los masones que impulsaron la independencia. Pero posterior a esa independencia, se inició la acción política del general Pedro Santana, el cual hizo que el problema social tuviera una sola solución, la fuerza. Una fuerza legal, pero no legítima. Es así que toda la instrucción pública del siglo XIX y la instrucción privada en las escuelas municipales se fundamentaba en las religiones católicas y otras foráneas, pero en los principios de la moral cívica. Moral cívica que era el aprendizaje de los niños y las niñas y en las cuales se impartían como asignatura lectura y escritura, lesiones de cosas, ejercicio de lenguaje, dibujos y recitaciones. Así, en el siglo XIX no hubo un solo dominicano que escribiera una gramática, siendo la gramática el libro fundamental que da identidad a la construcción de la lengua y que permite que los estados puedan tener una identidad a partir de la lengua. Por esto, no existe en el siglo XIX un solo libro que fuera patrocinado por el Estado y todos los libros de texto en el siglo XIX eran importados. En este siglo se pretendía que la formación fuera ética y que esto trajera un bienestar a la nación. Una nación totalmente iletrada, pero con una estirpe intelectual que había contribuido a forjar la República, a redactar la Constitución y la ley. En un ambiente económico de guerra, donde solamente tenía peso la sangre de los nacionales criollos descendientes de los castellanos. En esta época en que actuaba esta élite intelectual, se hizo que la alfabetización fuera la principal protagonista de las políticas del Estado. Se trataba de que nuestro país, que había sido territorio
y luego colonia ocupada, pudiera levantarse desde los escombros. Sin embargo, es ese siglo XIX miserable, el siglo de las guerras, de las atrocidades, del caudillismo, de las pugnas, de las dictaduras, de las migraciones. Es ese siglo el que hizo a este país empobrecido y que el linaje de prohombres y de mujeres provenientes de familias criollas tradicionales vivieran el naufragio de la educación. Por esto, pasado un tiempo, pasado quizás 3 décadas después de 1844, aún la primera ley de educación fuera del 24 de diciembre de 1844, era imposible aún acceder a la escuela primaria. Pero ojo, a la escuela solamente podían acceder para la alfabetización los hijos de militares que hayan estado al servicio de la patria y pocas veces las personas pobres que pudieran satisfacerle. El 13 de mayo de 1844 es que se promulga la primera ley de educación con un presupuesto de 6.996 pesos. Y se instruye que sea el ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo que tuviera el eje central para los ayuntamientos de 18 municipios que existían entonces para instruir a niños y niñas. Pero en esos 18 municipios a nivel nacional solamente se enseñaba el silabeo de San Casiano. Por esto, ya para 1857, es que surgen las escuelas primarias fundamentales en Santo Domingo. Y aquí, en el Cibao, teníamos en 1853 el Instituto del Cibao, que enseñaba gramática, retórica y poética. Como ustedes pueden ver, el afán de la instrucción pública era la enseñanza de la lengua y más tarde las 4 reglas de aritmética y los elementos de gramática castellana. Una nación empobrecida en el siglo XIX solamente tenía pequeñas escuelitas particulares de lo que se llamaba primera letra. Y esas escuelas solamente existían en Santiago, San Carlos, Azua, Vallaguana, San Cristóbal, Baní, Puerto Plata, Guerra y San Pedro de Macorís. El segundo capítulo se denomina la educación en la ciudad intramuro de Salomé Ureña en 1860. Y lo hemos llamado así para contextualizar el ambiente espiritual y social en que desarrolló Salomé su niñez. Salomé había nacido en la ciudad intramuro el 21 de octubre de 1850 y su vida fue llevada por la política del azar y por el ambiente intelectual donde subsistía la añoranza a la herencia del pasado colonial y a lo que era conocido desde entonces las primacías de la isla española. Y entre esa primacía estaba el primer hospital de América, la primera universidad, etc. No obstante, en el siglo XIX hubo un germen biológico que huía al mestizaje. El siglo XIX vivió en ese ambiente espiritual donde se negaba de manera pretérita el mestizaje y que los dominicanos tuviéramos identidad con la raza negra y se negaba en los círculos de poder clase la influencia africana. Es ese Santo Domingo de 1850 donde nace Salomé, sin identidad, al menos que fuera al pasado colonial. Una ciudad donde solamente habían 3 librerías. La librería Saldá en 1853,
la librería La Ilustración de 1861 y la librería de Retreta de García Germano frente a la Plaza de Armas. En esa ciudad intramuro, cuando Salomé tenía 10 años de edad, habían 25 escuelas de niñas y sus preceptoras eran señoras y señoritas que habían sido educadas en sus hogares. Había solo 10 escuelas de varones. Vuelvo y repito, 25 escuelas de niñas y 10 escuelas de varones. Y esas escuelitas eran sostenidas de manera gratuita, eran subvencionadas por el ayuntamiento. Ya para 1860, para que se tenga una idea, habían 332 niñas alfabetizadas y 329 niños que cursaban las primeras letras. Salomé no asistió a esas escuelas, fue alfabetizada en su hogar. Aproximadamente en 1860, a nivel nacional, 2.400 niños y niñas necesitaban ser alfabetizados. 2.400 niñas necesitaban ser alfabetizados. Pero de un 100%, solo 29 recibían instrucción en religión, lectura, caligrafía, aritmética y gramática. Una de esas escuelistas era la de las señoritas Bobadilla. Y para 1860, cuando Salomé tenía 10 años, las señoritas Bobadilla tenían 57 niñas y 22 niños. En mis investigaciones encontré esta interesante publicación del Listín Diario de 1895. A mí me resultó impresionante porque ya en 1895 existía lo que se llama ahora sala de tarea, el cuidado y la tanda extendida. Esa escuela funcionaba de 7:30 de la mañana a 4:30, a las 11 de la mañana le daban un refresco, a las 12 su comida, a las 2 lo bañaban y en la tarde los niños dormían siesta. Y se pagaba mensualmente por ese servicio de 7:30 a 4:30, 5 pesos mexicanos. Posteriormente, María Nicolasa Villini hago toda esta reflexión porque es que estoy hablando de las primeras maestras normales. María Nicolasa Villini, que era hermana del canónigo Villini, fundó el principal colegio del cual se tenía conocimiento en el siglo XIX, el Dominicano. Y esta publicación es de 1867 del periódico El Estudio. Y ahí habla de la importancia de este colegio y señala que era el único colegio o plantel en el que más se ha aprendido y aprende. Cierro la cita. En este capítulo quiero hablar de si tiene la instrucción la posibilidad de eliminar la pobreza, la miseria de la marginalidad y la miseria de la falta de conciencia y racionalidad. Esa es la pregunta que quizás ustedes me puedan ayudar a responder. ¿Tiene la instrucción la posibilidad de eliminar la miseria de la marginalidad, la miseria de la falta de conciencia y la racionalidad? Vamos a ver. En 1870, específicamente en 1878, hubo un gran debate en la Sociedad Literaria Amigos del País. Este debate fue a las 8 de la noche en el local de La Republicana, donde actualmente está el Panteón Nacional. Y estaba presente en ese debate la eminente poetisa Salomé Ureña.
Ya para 1878, Salomé estaba reconocida como la eminente poetisa y fue encargada de hablar, pero no hizo uso de la palabra. Porque en esa sociedad, aunque habían socias honoríficas, no hacían uso de la palabra. Pero esta sociedad fue la que decidió que se creara una comisión para publicar su libro. Porque el quid del asunto en ese momento era que la maternidad había arrojado a la mujer fuera del poder. Estas fotografías proceden del Archivo General de la Nación. Son auténticas, originales. Y ahí ustedes ven dos reconocidas mujeres del siglo XIX llevando a cabo el rol que le asignaba la sociedad. Ser procreadora y ser madre. Abigail Mejía, que está en el Panteón, y doña Lola Santamaría, esposa de un alto militar, en las casas cuidando a sus niñas. La mamá de Abigail trabajó con María Nicolasa, fue profesora. ¿Qué sucede? Esa es la pregunta que todavía en el siglo XXI recorre la civilización, todos los estados, todos los pueblos. Y es la pregunta que el Estado dominicano debe de hacerse. Porque una cosa es miseria, otra cosa es exclusión económica y otra cosa es marginalidad. Y el padecimiento es miseria espiritual. Pero la miseria espiritual solamente deja de ser si el ser humano tiene conciencia y racionalidad. No es yo decir que te voy a instruir, te voy a educar, pero si no creo espiritualidad en ti, y espiritualidad necesariamente no es religión, no existe la construcción del ser humano, es mi opinión. Esa pregunta recorre el mundo y ha estado al principio, al final de cada siglo y en el ocaso de cada época. Esa no es una pregunta superficial que se le hace a los estados, a las naciones, a los gobiernos ni al sistema. Es la pregunta real, no la pregunta de las apariencias o de la inducción a la sublimización del decir. Porque desde 1800 ha sido una élite dorada la que ha sido instruida. Y los demás han estado en la marginalidad del saber, de la instrucción, de la conciencia y la racionalidad. Porque los no instruidos en el siglo XIX, sobre todo los varones, los adolescentes, desde los 16 años, en el siglo XIX su destino eran las armas. Estaban destinados para la política guerrera del Estado. Y esto hizo que muchos hombres quedaran en el anonimato. Entonces, la violencia mayor a la que se puede someter a un pueblo es la violencia de la ignorancia. Y prosperidad no significa decir que se hacen milagros económicos, porque la fabulación de los milagros económicos es que coloca a las clases sociales en confrontación y en tensión. Por eso, siempre he dicho que un dominicano y una dominicana tiene que preocuparse por dos aspectos: conocer su historia y conocer su lengua. Si no conocemos esto, volveremos a estar en el exilio interior. Tendremos mañana, pero no atardecer.
Y si tenemos atardecer, tendremos oscuridad. Y es por esto que las mujeres decimonónicas del siglo XIX decidieron que no iban a seguir reflejando su rostro en el espejo, porque tenían que acceder a la identidad. Y esas mujeres del siglo XIX decidieron echar a un lado el estereotipo del eterno femenino. Ese eterno femenino que al día de hoy mitifica a las mujeres que solo se ven en el tocador. La prensa del siglo XIX, que era una prensa de tensión entre liberales y conservadores, en todo el siglo, hasta 1875, solamente se preocupaba por 3 instituciones sociales de darle publicidad: el matrimonio, la familia y la maternidad. No obstante, fue en el periódico El Sufragio, desde 1878, que se le prestó atención a 2 categorías: la escritura y la pluma femenina. Y eso fue lo que hizo posible que las mujeres del siglo XIX y las maestras normales dejaran a un lado el eterno femenino narcisista. Por esto, vemos que en 1870, María del Socorro Sánchez es la que hace la primera escuela pública desagregada por sexo y funda el Colegio Corazón de María y establece la primera biblioteca para las mujeres. Para ese entonces, en 1870, se pensaba que el ánimo de los tribunos públicos, de los políticos, se había calmado en el proyecto de anexionar la bahía de Samaná a Estados Unidos. Estábamos en una nación que presumía tener una ideología liberal para dirigir los destinos de la nación, pero lamentablemente, producto de todas esas situaciones de desorden en la institucionalidad del Estado, no florecieron las artes, ni florecieron la ciencia, ni las labores formativas. Hubo que esperar que Eugenio María de Hostos llegara en 1879 al país y creara lo que sus detractores llaman la escuela sin Dios. Cuando él llega, el periódico, El Estudio, se hace eco de que está aquí Eugenio María de Hostos y que imparte las siguientes clases privadas, porque aún no se habían creado las escuelas normales. Eugenio María de Hostos impartía francés, inglés, italiano, gramática castellana, geografía, historia y fundamento de historia social, de 12 a 5 de la tarde. Sin embargo, la escuela sin Dios de Eugenio María de Hostos aún no se daba en la práctica. Pero llama la atención que es César Nicolás Penson quien en 1879 publica y escribe por primera vez en un medio de prensa sobre la mujer, en un artículo que se llama La mujer, consideraciones sobre lo que es y no debe de ser. ¿Qué plantea César Nicolás Penson, el autor de Cosas Añejas? Lo siguiente: hablar de la mujer, obra esmerada de la naturaleza, parte esencial de la vida, no es solo decir con los labios y repetir con dulces palabras lo que sus oídos quieren escuchar. No se puede, desde mi punto de vista, solamente decir lo que los oídos quieren escuchar, sino lo que los oídos no quieren escuchar. Quizás desde mi punto de vista, este artículo de César Nicolás es el primer artículo civilizador escrito por un hombre en la República Dominicana que plantea
que la inteligencia no es monopolio del hombre y plantea que el monopolio del saber no puede ser solo para los hombres. Y lo más interesante de este artículo es el señalamiento que él hace. Cito, a la mujer le falta educación y señala que la falta de legisladores, algo más educados y menos instruidos, a esos legisladores se debe la tardanza de la emancipación y completa libertad individual de la mujer. Cierro la cita. El Ayuntamiento de Santo Domingo, luego de este artículo de Nicolás Penso, publica un artículo preguntando dónde están las escuelas normales. Sabe que los jóvenes necesitan ilustrarse y enseñanza. Después de este artículo se emite el decreto y se crean las escuelas normales por iniciativa de Gregorio Luperón. Y de ahí, de esas escuelas normales, en 1884 salen los primeros maestros normales. El siguiente capítulo de esta exposición se llama el Instituto de Señorita y la Mujer Ilustrada. Luego de la Guerra de la Restauración, se creyó que las pasiones rosanas ya no existían, pero las pasiones estaban pendientes de manera llameante en las pupilas de los hombres. Los hombres hacían la guerra, llenaban la tierra de sangre, no le importó la obra fértil de la restauración y el símbolo era la muerte como sepultura. La revolución humanística que siempre ha querido el pueblo dominicano ha sido para ennoblecer el saber y el conocimiento. Sin embargo, esa revolución humanística aún no se ha producido en nuestro país. Por eso, vamos a hablar de sí una revolución, la de Salomé Ureña. Salomé Ureña, en 1881, en una carta de este año que le escribió el alcalde o munícipe principal de la ciudad, Manuel de Jesús Castillo, llama a Salomé Ureña ciudadana. Este es el primer registro oficial en un documento del siglo XIX en el cual se llama una mujer ciudadana. Salomé fue visionaria y profética. Esa fotografía me hace entender que ella tenía una personalidad que proyectaba a través de sus palabras. Su personalidad era capaz de configurar con claridad su derecho al saber y el derecho a pensar. Esa carta del munícipe le decía a Salomé que se comprendía la necesidad de la enseñanza de las mujeres en la nación. Sin embargo, Salomé no tuvo en ese momento el apoyo del ayuntamiento para abrir el instituto de señorita, pero decidió hacerlo por cuenta propia, bajo su patrimonio, y a ese instituto, del cual se habla mucho, que se fundó el 3 de noviembre de 1881, solamente ingresaron 9 alumnas. 5 de ellas eran huérfanas y 3 vivían con el socorro de su padre. En pantalla ustedes tienen 2 fotos de esas niñas, Catalina Pons y Mercedes Chenique, de la segunda generación. Salomé logró en vida hacer 3 graduaciones en 1887, 1888 y 1893. Su obra fue continuada por Luisa Ausema Pellerano,
que creó el colegio en 1895 de primera y segunda enseñanza llamado Instituto de Señorita Salomé Ureña. A todo ese proceso de Salomé y de Luisa Ucema es lo que denomino construcción de la educación superior de las mujeres. Salomé, cuando dirigió su carta al ayuntamiento, le adjuntó el programa de los cursos que ustedes pueden ver aquí, curso práctico y teórico. Y le solicitaba al ayuntamiento que por cada niña dispusiera un estipendio mensual de 3 pesos, a lo cual tuvo una respuesta totalmente negativa. Sin embargo, siendo Salomé visionaria y profética, siguió hacia adelante para llevar a cabo su revolución, que era el derecho al saber de las mujeres y el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque la dimensión real de las mujeres solamente existe cuando ellas asumen su posibilidad del ser y su posibilidad de existir. De lo contrario, si nosotras no asumimos la posibilidad del ser y la posibilidad del existir, vamos a estar inmersas en las cosas y en las cosas inmersa de la banalidad. Salomé no fue quimérica, fue idealista y positivista. Y hizo ese acontecimiento de que las mujeres del siglo XIX pasaran del ámbito de lo privado hacia lo público. Y en sus cartas se lee que se expresaba gramaticalmente para movilizar conciencia, porque ha sido desde siempre en Occidente que a las mujeres nos creen una especie de sujeto, de cosa con infecundidad intelectual. Y ha sido la infecundidad intelectual atribuida a las mujeres por siglos lo que ha hecho que nosotras, las mujeres, seamos discriminadas y estereotipadas. Salomé comprendió los sesgos de la infecundidad intelectual y sabía que eso era lo que creaba las tensiones entre los sexos, porque nosotros y nosotras, hombres y mujeres, tenemos que saber construir el yo personal y hacer ese yo personal un yo social. Y el yo social solamente se hace posible a través de la socialización, la instrucción y la educación. Por eso, lo más primitivo es entender que la socialización nos ayuda en los saberes. Pasado el tiempo en que continúo hablando con Salomé, y ustedes están también esta mañana interactuando con ella, a mí solamente me interesa esta mañana hablarles de la voz de Salomé y de su discípula, sabiendo que ella fue la pionera de la educación superior de las mujeres con la metodología y pedagogía ostosiana. En el Instituto de Salomé impartían docencia hombres. Al principio eran hombres. Solamente cuando se produce la segunda promoción es que se incorporan mujeres a la educación y fue la primera generación de mujeres egresadas. Pero los profesores titulares del instituto fueron Federico Enrique Carvajal, César Nicolás Penso, José Dubó, Emilio Prudón, José Pantaleón Castillo, Francisco Enrique y Carvajal, Carlos Alberto Zafra y José Pantaleón. Y la única mujer entre todos ellos era Salomé. El instituto posteriormente logró tener la subvención económica, pero en el Instituto de Señorita Salomé, el programa por el cual se regía era el programa de la Escuela Normal de Varones. Lo que he dicho siempre,
que nosotras no hemos podido construir nuestra identidad porque el canon y los programas, los libros de texto y estudio son escritos por hombres. Como estoy en la ciudad de Santiago, traigo esta referencia, que en 1890 aquí en la Común de Santiago existían, para esa época en que ya Salomé había creado el instituto, 33 escuelas municipales con 48 profesores y profesoras. Y había para 1890 aquí en Santiago 1,022 alumnos inscritos en el sistema de educación. El Estado Dominicano nunca logró unificar los libros de texto que tenían que ser enseñados. Y el Estado, los libros de texto eran a partir de catálogos que eran suministrados por otros gobiernos amigos. El Estado Dominicano tenía en esa época el monopolio exclusivo de la enseñanza primaria. Y allí se impuso los dogmas cristianos, en específico la religión católica. Pasado el tiempo, los primeros maestros normalistas formados por Hostos crean las escuelas Hostos. Sin embargo, en esta época que Salomé crea el instituto, existía una dictadura y ese régimen seguía acrecentando su despotismo. Era el régimen de Ulicero, porque para comprender la historia de Salomé tenemos que ver el contexto político, social y económico, porque las tensiones políticas y sociales inciden en todos los proyectos que uno vaya a realizar. El presidente Heró comenzó a asfixiar las reformas educativas de Hostos. Y ustedes saben que Hostos se marchó de la República Dominicana en 1899. Es importante esta fotografía única, que es de 1901. Es la única fotografía que tenemos de las discípulas de Salomé Ureña de la primera generación. Ana Josefa, Luis Osema, Ana María, Mercedes Laura. Hay muchas personas que me han pedido identificar a las alumnas. Lo haré en el momento oportuno. No obstante, para que ustedes tengan una idea de la edad de esas niñas, Ana Josefa, que es la de la izquierda, sentada, ingresó con 15 años. Mercedes Laura Aguilar, que es la segunda, de izquierda a derecha, ingresó con 10 añitos. Y Luis Osema, que es la primera que tiene un libro descansado sobre sus piernas, ingresó con 12 añitos. Siguió el instituto, se inauguraron otras escuelas y les voy a decir cuántos alumnos llegó a tener en vida el Instituto de Salomé. En 1882, 12 alumnas. En 1883, 15. En 1884, 14. Y en 1885, 10. Salomé es la primera mujer dominicana, a mi entender, de acuerdo a los registros de sus cartas y de la prensa, que da una definición de qué es la escuela. A 170 años o más se mantiene vigente la pregunta de qué es la escuela. Y Salomé dice lo siguiente: la escuela, y esto sirve para políticos, docentes, ciudadanos, artistas intelectuales, dice Salomé, ¿qué es la escuela? La cito a ella. La escuela es el laboratorio de las ideas de la verdad. La escuela es el laboratorio de las ideas de la verdad. Y de bien que en el porvenir ha de difundirse
y convertirse en actos. Eso es la escuela, el laboratorio de la idea de la verdad y de bien que en el porvenir ha de difundirse y convertirse en acto. Noviembre 3, 1893. La situación que tenemos es por qué ha sido tan difícil tener la referencialidad de Salomé Ureña desde otra perspectiva que no sea la literaria. Para 1887 el instituto tenía 63 alumnas y para 1889 72 alumnas. Y Salomé en 1888 decía lo siguiente, que la mujer necesitaba fortalecerse, tomar posesión de la verdad y de la moral científica. Todos sabemos, porque lo hemos leído, que la primera promoción es del 17 de abril de 1887 y la segunda del 16 de diciembre de 1888. Pasó el tiempo y Salomé quedó rendida por la fatiga de su lucha. Mermada sus fuerzas por la enfermedad y alzó vuelo al cielo el 7 de marzo de 1897. Cuando Salomé fallece, había logrado por decreto que el Instituto de Señorita fuera reconocido como escuela normal. Se fue al cielo, no sin antes dejar esta frase, cito, la satisfacción íntima de ver el cambio que va operándose gradualmente en la educación de la mujer dominicana. Y de su último discurso, pronunciado en 1893, traigo estas otras frases que son definiciones. Salomé define lo que es el profesor consciente y señala, el profesor consciente es aquel que es capaz de dirigir a su vez y desarrollar vigorosamente las inteligencias infantiles. Otra frase, la obra de luz y de conciencia es la obra generadora de los grandes destinos del futuro. La obra de luz y de conciencia es la obra generadora de los grandes destinos del futuro. La maestra normal Mercedes Mota se perdió, se cortó la imagen. Bueno, Mercedes se fue. La maestra normal Mercedes Mota fue de la primera que escribió sobre la importancia de la educación. Y ella decía que instrucción es deber, instrucción es justicia e instrucción es derecho. Aquí pasó algo con esto. Hacia atrás. Excúsenme un momento, jóvenes distinguidos. Hay problema con el apuntador. El niño de la tecnología. No, el técnico. No funciona el apuntador. Ok, está bien. Para poder concluir, yo creo que es la pila.
No funciona el apuntador. Vamos a ver aquí. Mercedes Mota fue de las primeras mujeres en definir también la instrucción como deber, como justicia, como derecho. Porque en 1899 es ajusticiado el tirano Lili, que fue el que obstaculizó el desarrollo de la educación superior. Y por eso Mercedes insistía en que la ilustración era necesaria para que no surgieran los déspotas. Pasado el tiempo, tenemos la segunda etapa del Instituto de Señorita. Ya Salomé ha fallecido y sus alumnas crean el Instituto de Señorita, como empezó a conocerse. Y el instituto está en manos de Luisa Osema Pellerano y su hermana Eva María. En 1899 muchas familias dominicanas migraron del país y no hubo manera de retomar que las conciencias tuvieran los más altos valores del estímulo. Luis Osema difundió la labor educadora y patriótica de Salomé, las virtudes de su obra y de su vida, y se puso al servicio del magisterio. Mercedes Laura Arguial dice que Luisa fue alumna preferida de Salomé y que por ello correspondía a ella crear el Instituto de Señorita. ¿Qué pasa con todas esas mujeres egresadas del Instituto de Señorita? Que fueron esas mujeres las que por primera vez hicieron vida pública política en la República Dominicana y se convirtieron en defensoras de la patria cuando hubo la intervención de Estados Unidos en 1986. Esta es la primera vez que la mujer tiene participación política. Y lucharon esas niñas maestras normales por la libre determinación de la República Dominicana. Todo esto sucede por la situación excepcional de que se había producido en 1899 lo que se llamaba la Revolución del 26 de julio, en la cual tuvo una participación activa la región del Cibao y dio origen al régimen de Juan Isidro Jiménez, que fue el líder o la figura cimera de esa revolución y planteó que se volviera la instrucción. ¿Qué pasa entonces en 1901? Tenemos 3 generaciones de maestras normales que a nivel nacional van a fundar escuela. A nivel nacional todas van a su provincia, a su región y hacen escuela. Y ya son escuelas normales de señorita. Pero en 1901 es que se debate después de lo dicho por Mercedes Mota de manera descarnada el problema de la instrucción pública. Y este pequeño fragmento lo voy a leer porque es justo que se conozca. Un gobierno que no atiende con preferencia la instrucción pública es el taonero que vende el pan falto de peso. La instrucción pública es lo que da idea de la grandeza de los pueblos. Un hombre que descuida los medios de emitir sus ideas es inferior al bruto. Y el gobierno que lo consiente es 1000 veces inferior al hombre en tal estado. La instrucción pública es el faro de las naciones. La falta de combustible
origina los naufragios de la ignorancia. Ese artículo apareció, es largo, en el periódico El Nuevo Régimen de 1901. Ustedes pueden consultar parte de la colección de ese periódico que está en el Archivo General de la Nación y consultar el archivo de Eugenio Deschamps que está en el Archivo de la Nación. Porque ese periodo, 1899-1901, necesita volver a ser leído e interpretado, porque fue el punto de inflexión entre el siglo XIX y el XX. De esa revolución de 1899 depende lo que sucedió en el siglo XX. Pero ese artículo lo escribió Jaime Martí Miquel, un puertorriqueño que vivía en la República Dominicana y era redactor con otro de eso. Pero lo más trascendente de eso es esta bella frase que resume todo, absolutamente todo lo que se pueda decir sobre la educación, sobre la instrucción, sobre la política, sobre la economía, sobre el progreso, sobre la miseria. Eso define todo. La sabiduría es el código de los pueblos libres. Si los pueblos tuvieran sabiduría, no fuera necesario constitución. Si los pueblos tuvieran sabiduría, no fuera necesario hacer magnicidio de un tirano. Si los pueblos tuvieran sabiduría, no fuera necesario argumentar fraude electoral. Si los pueblos tuvieran sabiduría, no existiera abismo entre ricos y pobres. No existiera abismo entre mujer y hombre. Si los pueblos tuvieran sabiduría, se haría realidad la equidad y la igualdad. Sabiduría. Y esa frase, la sabiduría es el código de los pueblos libres, es lo que le da respuesta a aquella pregunta que se hizo en 1878, la Sociedad Amigo del País. Si la instrucción te sacaba de la marginalidad espiritual. Yo no quiero monorriel, a mí no me interesa un monorriel. A mí no me interesa una torre de 40 pisos, ni me interesa un resort. Eso es lo que se necesita. Instrucción para darle sabiduría a los pueblos y que los pueblos sean libres. Pasado el tiempo, gracias. Pasado el tiempo, se gradúa en la escuela de Luis Osema y de Eva, Ofelia Mejía. Impresionante. Y Ofelia Mejía vuelve sobre el tema en 1914, en plena guerra mundial. Y se pregunta qué educación le conviene a la mujer y qué carrera debe estimular de preferencia. ¿Qué educación le conviene a la mujer y qué carrera? Y usted sabe lo que dice Ofelia, porque las tesis eran colectivas, las hacía el grupo de señoritas, pero una era que la leía. Y Ofelia dice lo siguiente, que lo útil y lo provechoso para la mujer y la sociedad es tener la savia del pensamiento, para que la mujer no sea engañada, ni nadie puede engañarla. La savia del conocimiento es lo que se requiere. La savia del conocimiento con humildad. Y la savia del conocimiento sin aspirar a otra riqueza que no sea la bondad del espíritu. Y quizás en el siglo XXI a la nación dominicana lo que le falta es la savia del pensamiento y la bondad del espíritu. Porque duele tanta violencia. Entonces, este instituto de señorita
de Luis Osema y de Eva María logra una pléyade de maestras normales, bachilleres e institutrices. Y esa pléyade es la generación de mujeres que hizo posible el desarrollo intelectual progresivo de la nación y que tuvo en su haber el protagonismo político de principios del siglo XX, cuando de 1916 a 1924 hubo la intervención norteamericana y ellas crean una junta patriótica y son las primeras, ustedes lo ven ahí vestidas de blanco, las primeras mujeres que marchan contra el gobierno norteamericano. Son las primeras mujeres del continente americano que protestan contra la potencia de Estados Unidos. Y esa es una primacía, porque recuerden que Estados Unidos invadió Haití, República Dominicana, México, Panamá, El Salvador. Pero las primeras mujeres latinoamericanas que se atrevieron a protestar contra el gobierno opresor, invasor norteamericano, fueron las niñas dominicanas egresadas del instituto. Y ustedes pueden ver que esa bandera que ellas llevan dice Instituto Salomé Ureña. Y eso es en la Avenida Independencia, que se llamaba Avenida del Este, frente al Cementerio de la Independencia. O sea, que nosotras iniciamos la resistencia en el siglo XX. Eso fue en contra de una proclama que se llamó la Proclama Harding, que protestaron y ellas estuvieron ahí. Y ustedes, de aquí de Santiago, si desean tener más información sobre la voz y la participación de ella, hay un libro que se llama Almanaque Literario Comercial Agrícola, el álbum, impreso en Santiago de los Caballeros por Ulises Franco Vidó en 1905. Y ahí encontrarán ustedes muchas fotografías de ella. Pasado el tiempo, las discípulas de Salomé Ureña hicieron premoniciones, se adelantaron al tiempo. Ana Josefa Puello, antes de 1916, tuvo la premonición de que en la primavera no iba a llegar una hora buena a este país. Y así fue. En mayo, en primavera, fue que llegaron los marines y la infantería yanqui a la República Dominicana. Mercedes Laura Guial, otras de sus discípulas, tuvo como si fuera un oráculo lanzado al cosmos de que se iba a perder la fe en la patria y de que íbamos a estar aprisionados por el mar que con cascada de brillante perla iban a chocar contra un muro. Y así fue. Fue por el mar que llegaron los norteamericanos. Y ese mar que se iba a estrellar fue el mar que destruyó al Menfis. Esas mujeres, como conocían lo que es el astro del día, cómo se agitan las tempestades del arma del tiempo y cómo la vida se puede convertir en una borrasca, tuvieron premoniciones sobre lo que iba a suceder. Y por eso crean la Junta Patriótica de Damas para pedir la desocupación simple. Mientras todo eso sucede, que se crea la Junta Patriótica, que las maestras normales marchan, sucede que 3 discípulas, 4 de Salomé, son las que encabezan esas marchas. Rosa Noel, ya habían creado la Junta. Yamil, gracias por este documento, y a la Fundación Lidia León, que me facilitó ese documento. Crean la Junta Patriótica, aquí ustedes tienen el programa, y las discípulas de Salomé
encabezada por Rosa de Noel, son las que hacen posible la participación política. Luis Osema Pellerano fallece en 1927 e Isabela Mechezurra habla y dice un panegírico sobre Luis Osema. Dice: fuiste dominadora de corazones y voluntades, y de tal manera que el cariño de los propios y de extraños fue como un rico pebetero que aldiese constantemente a tus plantas, envolviéndote en sus hondas caricias. Pero lo expresado por Abigail Mejía tiene una actualidad ante la tumba de Luis Osema Pellerano, una actualidad, yo he ido recortando mi ponencia, tiene una actualidad devastadora. Y esto es para quienes aún no comprenden cuál es la función, la misión del maestro, de una madre que guía, de una tía que guía, de una profesora en las aulas. Y esto vale para el país completo. Pregunta Abigail Mejía: ¿de qué ha muerto Luis Osema Pellerano? Dice Abigail: la labor propia de madres es el magisterio. Los maestros viven agobiados de trabajo para morir colmados de honra fúnebre. ¿De qué ha muerto doña Luisa? De 36 años de labores sin cansancio. Su ciudad la llora, pero su patria no supo hacerla descansar a tiempo. Y parafraseando a Abigail Mejía, Víctor Hugo pregunta: ¿sabéis lo que hace un maestro? Y Abigail contesta: fabrica espíritu. Quizás el magisterio debería leer, el gobierno, la presidencia de la República, la ADP, todos los sindicatos, deberían de entender, y yo me lo pregunto y me lo aplico a mí, si nosotros estamos fabricando espíritu, que es la labor del maestro y la maestra, fabricar espíritu. Y esto no es un juicio global. Hay muchos maestros y maestras que fabrican espíritu. Pero la sociedad, yo creo que no permite que los maestros y las maestras puedan fabricar espíritu. Esa es la pregunta, porque es la sociedad, la injerencia política, la marginalidad económica. Son muchos factores que hacen que no se puedan fabricar espíritu. En la República Dominicana ha habido 4 grandes sepelios de apoteosis de maestras normales. El de Salomé, del cual no hay fotografías. No hay registro ni en prensa ni en revista de cómo fue el sepelio. Solamente se sabe cómo fueron las honras. El segundo sepelio, ¿puede pasar la siguiente? El segundo sepelio de apoteosis fue el de Luis Osema. Y ahí ustedes pueden ver la capilla ardiente que estuvo en el Instituto de Señorita. La siguiente, por favor. El siguiente sepelio fue el de Cilia Pepín. El Ministerio de la Mujer solicitó en mayo 16 de este 2024 que la tumba del Cilia sea declarada extensión del Panteón de la Patria. Y estamos a la espera de que la tumba del Cilia sea extensión del Panteón de la Patria. El cuarto sepelio de apoteosis fue el de Abigail Mejía. Estas 4 maestras murieron a destiempo, las 4.
Salomé, de tuberculosis. Luis Osema, de un mal renal. Elcilia Pepín, de un mal renal. Y Abigail Mejía, de tuberculosis. ¿De qué ha muerto doña Luisa Osema? ¿De qué ha muerto Luis Osema? De 36 años de labores sin descanso. Y así mueren mujeres y mueren hombres, porque la patria no sabe darle descanso y luego lo lloran. Finalmente, para concluir, le presento este certificado, que es un documento inédito de 1915, para que ustedes vean cómo eran los diplomas de las maestras normales. Lo que he tratado de hacer esta mañana es lo que llamo la contrahistoria de la República Dominicana. Y puedo decir que todo el acontecer nacional posterior a 1881, en lo que concierne a las mujeres dominicanas, se escribe a través del saber y la construcción de la ciudadanía que nos legaron las maestras normales. Esa fotografía que ustedes ven ahí es inédita. Es de 1937. Es la primera vez que la hago pública y la presento. Un amigo mío, el profesor Diógenes Céspedes, quiere que yo le dé copia de esa fotografía. Porque esto es cuando se cumplieron los 50 años de la primera graduación. Y en esa fotografía están las 3 únicas maestras normales que sobrevivían. De izquierda a derecha, Mercedes Laura Aguiar. En el centro, Altagracia Enrique Perdomo. Y finalmente, Ana Josefa Puello. Esas son nuestras maestras normales que en 1937 estaban vivas. Porque de Ana Josefa aún no se conoce foto que no sea esta y cuando está Luis Osema. De Mercedes Laura se conoce una foto borrosa y ahora esta. Y de Altagracia Enrique se conoce esta y 2 fotografías. Porque una de las labores que he querido hacer es guardar, recuperar, buscar, ubicar los documentos y las fotografías de esas mujeres. Y el año pasado me puse tarea de buscar todos y cada uno de los libros que esas mujeres leyeron. Ediciones originales, que es lo que se llama la genealogía intelectual de las mujeres. Porque de esa manera sabremos cómo se formaron. Pedro Enrique Jureña decía que de 1873 a 1903 fue el segundo momento de la historia cultural de Santo Domingo. Habían pasado trastornos civiles y se creía que habría armonía. Sin embargo, dice Pedro Enrique, cito, cuando Santo Domingo volvió a la tranquilidad, tuvo que reconstruir con su solo y penoso esfuerzo su propia civilización sobre masas de ruina. El país rehizo sus escuelas, adquirió y produjo libros y alcanzó un periodo de labor mental. El amor a la cultura había persistido. Cierro la cita. Espero que se comprendiera que las mujeres, y en especial la maestra, lo que necesitamos es tener la voz de la conciencia y la voz de la libertad. Muchas gracias. Si tienen alguna preguntita,
¿Alguna reflexión? ¿Alguna opinión crítica sobre lo que he dicho? ¿Alguna interpretación? Estoy aquí para servirles. El joven, el caballero. Gracias por este interesante recorrido histórico. Yo estoy emocionada. Y claro, es hora del almuerzo, pero señores, cuántas cosas. Y los que somos egresados de las escuelas normales, los más viejitos, que hoy se llaman institutos de formación, nos hacemos una pregunta. Yo en calidad de representante de ese grupo, tendremos que rescatar algo de la filosofía de las escuelas normales anteriores. ¿Le está haciendo falta esto a la calidad de nuestros estudiantes hoy? Nuestros maestros que se están formando están llegando con alguito de ese instituto de señoritas, y no del instituto de señoritas, de las escuelas que eran normales hasta el 2000 o no sé, porque somos viejitos, pero todavía en el 90 y tanto salían muchachos con un perfil. Entonces yo exhorto a que los institutos de formación como que rescaten un poco de la filosofía anterior. Y muchísimas gracias a usted por este recorrido. Gracias a usted por su opinión. El señor. Bueno, primero felicitarte por tan ágil recorrido histórico de la obra de Salomé Ureña. Y segundo, hacer referencia a la sentencia de la sabiduría. Es el código que hace a los pueblos libres. Y otra idea que va concatenada con esa es la que nos enseñó Paulo Freire en su libro Pedagogía del Oprimido. El cura brasileño que es considerado por muchos el padre de la educación latinoamericana. Ambas, en su libro Pedagogía del Oprimido, él establece que la labor del educador es construir un ciudadano libre. La misma cosa, la sabiduría es el código de los pueblos libres y nosotros como educadores debemos construir ciudadanos libres que no puedan manipular a nadie. Entonces, en ese orden de ideas, podemos reivindicar la obra de Salomé Ureña no como una mera aproximación feminista a la educación, sino como parte del desarrollo humano y de la educación de la especie en lugar del género. Esa es mi pregunta. Déjeme decirle algo. ¿Cuál es su nombre, profesor? Ramón Jiménez. Tengo barba, pero mi nombre es Fello. Señor Jiménez. De Salomé se han hecho monografías, investigaciones, tesis doctorales, ensayos, que han sido escritas por hombres académicos nacionales e internacionales. Y siempre la cantidad de tesis es sobre su obra poética. Pero la lectura que se hace es una lectura convencional de su obra poética. No hay una desconstrucción del discurso para saber las claves de su filosofía del ser y su filosofía del lenguaje que hay. Se puede decir, si entendemos el feminismo como una disciplina dentro de las humanidades para el campo de investigación, o como una praxis cotidiana de la mujer, o como una ideología de militancia política, porque el feminismo lo que es una ideología de militancia política desde sus inicios para la construcción de la ciudadanía de la mujer. Luego adquirió la jerarquía académica por los estudios de género. Si a mí me preguntan si Salomé desde la praxis es la primera feminista dominicana o una de las primeras, tendría que afirmar que sí. Porque el feminismo de Occidente, surgido en el siglo XVIII, fue un feminismo ilustrado y fue un feminismo de la igualdad. Ese fue el feminismo, el embrión. Como Salomé abogaba por la ilustración y por esa igualdad
del saber de pensar es feminista. Independientemente de que ahora hayan muchos feminismos y que esos feminismos en el siglo XXI estén en conflicto y en contraposición. Entonces, lo que hizo Salomé fue la revolución humanística, porque revolución no es solamente conflicto de armas, es revolución de ideas, construcciones de pensamientos a partir de nuevos paradigmas y una hermenéutica que aproximen a la persona a tener una comprensión de su existencia y su presencia en el mundo. Esta aproximación que hice fue a su voz, y esa voz es a partir de las cartas de Salomé en labor ministerial y pedagógica dirigida al ayuntamiento de la ciudad, que están en el libro de recopilación que hizo Emilio Rodríguez de Morici, que se llama Salomé Ureña y el Instituto de Señorita. Es un libro que usted puede descargar, está en PDF, escaneado, que creo que no se ha vuelto a reeditar, se hizo en la década del 50, y es interesante que ese libro el magisterio lo tenga, porque de Salomé lo que se reedita y reedita y reedita y reedita es su obra poética. Y lo que uno tiene que hacer, maestro Jiménez, es hacer la lectura crítica de qué sucedía. Porque usted lee las cartas de Salomé que están ahí y usted ve el dominio del lenguaje que ella tenía. Y la personalidad, era una mujer que sabía hacia dónde iba. Independientemente de las otras cartas del epistolario, de su vida íntima, de su relación con pareja, con su marido, su esposo, el padre de sus hijas. Siempre digo que hay que leer historia. Ahí está todo. Hay que leer historia. Escucho a adultos, adolescentes, a muchas personas citar por citar, pero no porque hayan estudiado el discurso ni la vida del personaje. Y el plan que debería de hacer la educación nacional, pública, privada, es dar una mirada a la historia, al pasado. Pero las generaciones presentes ni quieren estudiar filosofía, ni quieren estudiar humanidades, ni quieren estudiar historia, porque aparentemente son disciplinas no productivas como para ingresar al mercado laboral. Es lo que le puedo decir. Sí, Salomé desde mi punto de vista era feminista, desde el feminismo de la Ilustración y de la igualdad. Saludos, buenas tardes. Harley Mejía, del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, la Escuela Normal de hoy. Agradecemos ese trabajo tan importante, histórico, científico, literario, de la doctora Nacidit Perdomo, que nos permite ver una mirada de qué fue el Instituto de Señoritas en ese entonces. Ese trabajo tan importante que desarrolló Salomé con estas estudiantes, que después se vería en todos los pueblos dominicanos. Por ejemplo, yo soy de Puerto Plata, y el trabajo de Emilio Proudhon y José Dubó, Antera Mota y Mercedes Mota todavía es parte fundamental del sistema educativo que tenemos allá en Puerto Plata. Mujeres como María Concepción Gómez Matos en Puerto Plata y la maestra Josefina de Valenzuela en San Juan son parte de este sistema que se formó en el Instituto de Señoritas, y después los siguientes maestros, principalmente José Dubó, como digo, formaron estudiantes, formaron ciudadanos, después se convirtieron en políticas. María Concepción Gómez Matos fue gobernadora de Puerto Plata y Josefina de Valenzuela fue senadora y gobernadora de San Juan. Y estas mujeres, tanto en su rol como maestras, formadas por estos hombres y estas mujeres de las escuelas normales, dejaron un legado muy importante en sus ciudades. Y yo me pregunto hoy, como docente cuasi egresado del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, si nosotros también dejaremos ese legado a nuestros estudiantes, si nosotros estamos de verdad formando ciudadanos, si es cierto que República Dominicana va a seguir mejorando, no solamente en el ámbito económico, también en el ámbito social y político. ¿Qué les estamos dejando a nuestros estudiantes? Muchas gracias. Bueno, le agradezco, joven, su intervención. Yo no puedo darle respuesta a lo que usted dice,
pero esas generaciones que nos anteceden dejaron discípulos y discípulas. Y un maestro, una maestra, usted maestro, he impartido docencia pocas veces. Y cuando uno tiene el alumnado de frente, inmediatamente uno capta quién va a ser el discípulo o la discípula, o como dicen, quién es el más aventajado. Y lo que hay es que se habla de formar ciudadano, pero la ciudadanía es una categoría geopolítica y una categoría jurídica. Es formar conciencia, espíritu, porque la persona es otra categoría dentro del orden del derecho positivo, pero es el ser humano. Y no creo que en el presente se pueda inducir a crear conciencia o espíritu, porque algo compite contra eso. Y lo que compite es la inducción de la manipulación de los medios de comunicación digitales hacia ese proceso. Y esa conspiración, porque es una conspiración del sistema para que las personas no desarrollen sus capacidades espirituales, sus capacidades de ser, se hace muy difícil en el presente, y eso ha sido una política del sistema desde la década del 80, que los sistemas de comunicación suplanten al sistema educativo. Entonces está el adoctrinamiento a través de los libros de texto, disentir. No sé si en las aulas todavía hay debate, si se disiente, si hay opinión crítica, porque el otro aspecto es que no puede haber opinión crítica a veces o disentir. A mí me encantan los debates. Fui una alumna que debatí mucho. Y de los maestros más exigentes es que se aprende. De los más exigentes, más difíciles, ese maestro sí es complicado, de ese es que se aprende. Y ese maestro después delega. La situación es qué legado dejar. Nadie quiere dejar un legado humanístico, sino una torre de 40 pisos. Nadie quiere dejar un legado humanístico. Entonces, como la sociedad ha ido hacia el narcisismo, el individualismo y el tener, la labor del maestro se está dificultando demasiado. Es muy difícil. Tú estás compitiendo no con personas, sino con personas que son pobladores de un territorio que es la República Dominicana. Porque aquí muchas veces se pierde la condición de persona. Imagínese usted, el ciudadano y la ciudadana tampoco existe. Nosotros no somos ciudadanos ni ciudadanos, porque no es el derecho, es la acción. Y la acción de los ciudadanos y ciudadanas aquí se ha desvirtuado y nosotros no nos asumimos como ciudadanos y ciudadanas. Es lamentable, pero todos los inicios de siglo traen la crisis y estamos en una de las peores crisis. Estamos en un cisma de la humanidad y seguirá siendo así mientras el mundo exista. Todos los principios de siglo traerán crisis, independientemente de lo que haga la inteligencia artificial. El ser humano seguirá siendo el mismo, odiará, amará, sentirá frío y calor y hambre. Pero el ser humano parece que no quiere ser un ente positivo. Bien, Evaristo Estrella, técnico regional. La verdad que para mí hemos acudido a un evento que lo puedo calificar como una joya, de verdad que sí. Y quisiera que todos honremos este momento de aprendizaje con usted, con un aplauso. ¿Qué le parece, mi compañero?
También me queda afianzada la idea de quien lee tiene la palabra. Es una de las frases que hemos recargado en todos los eventos que tienen que ver con el área de lengua española y todas las actividades que desarrollamos. Me he quedado con algunas frases, dama, algunas de sus palabras. La escuela es el laboratorio de la idea y de la verdad que debe convertirse en enseñanza. ¡Wow! Dios mío, el profesor crea conciencia. Es eso. El que es capaz de crear conciencia es el capaz de construir conocimientos. Con la verdad no podemos equivocarnos. Yo pienso que se requiere de lectura, como así usted nos dice. Se requiere de seguir escudriñando estos conocimientos e incluso todas esas citas que usted nos deja. Así es que estamos muy agradecidos como regional. Creo que no es para menos. Ha sido un verdadero evento y agradecido del Centro León. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y déjeme decirle, maestro, la conciencia, el intelecto, está en capacidad de hacer usted eso que usted hizo y anotó en su celular. Captar el impacto de una frase. Yo creo que hasta un delivery, un distribuidor de alimentos de una pulpería, como dicen en el sur y en el norte colmado, lee la sabiduría es el código que hace libre a los pueblos. Se va a detener. Si en lugar de ver, como yo vi toda la carretera del Cibao llena de cartelones, de fiesta, de discoteca, de esto, de lo otro, ponle una valla. Una valla. Si cada provincia, en la entrada de su provincia, tuviera una valla gigantesca, con una idea de un maestro que te llegue aquí y aquí, yo creo que se produjera una subversión. Porque usted sabe, maestro, que solamente se necesita un punto de apoyo. Y tarde o temprano llegará en esta sociedad el momento de la subversión a través de las ideas. Aunque tengamos que volver al siglo XIX, todo se vaya a la ruina y de los escombros de esa ruina construyamos otra sociedad. Ese es el momento presente. Muchísimas gracias. Quiero ponerme de pies ante esta doctora Ilonka Perdomo. Realmente me ha impactado muchísimo tu conferencia. Yo diría no es una conferencia, es más que la trayectoria de una maestra que cuando inició su conferencia expresó: yo no salgo, yo me paso mi tiempo en mi casa. Pero realmente cómo se pasa su tiempo en su casa, eso me impactó a mí, leyendo, investigando, escribiendo, dando su punto de vista como maestra en lo que ella ha buscado en esta excelente y magistral conferencia de nuestra educadora, poetisa dominicana Salomé Ureña de Enrique. Realmente Dios te bendiga. Muchas gracias. Que realmente te dé larga vida para que tú sigas desarrollando todo tu conocimiento en esta sociedad que está falta de valores, como tú decías, y que realmente yo también como maestra, que fui egresada en 1978 de el Emilio Prudón, que soy orgullosa de pertenecer
de ese centro de educación, que amo la educación y que me gusta ser maestra. Y por eso, porque me gusta ser maestra, que estoy actualmente trabajando, porque pude verme dedicado a otras cosas. Pero pienso que he aprendido contigo a seguir puntualizando la lectura, porque yo cuando estoy en mi oficina de trabajo, si no tengo que agendar nada, estoy leyendo y estoy analizando leyes y conceptos de la educación y cosas de nuestro país que me ayudarán a ser más grande. De ahí que nos has dejado un gran legado. Y te digo que tú dijiste, yo no salgo. Sí, pero deja 1 hora o 2 para que conozca y vea el entorno, que realmente el entorno también nos educa. En nombre de la Dirección Regional de Educación, y yo como su directora te agradezco. Y me gustaría que en otro momento nos tomemos un café para seguir conversando. Muchas gracias. Voy a decirle algo a la maestra. Maestra, hace como 25 años, heredé el carácter de mi mamá. Mi mamá fue maestra normal, graduada en Barahona. Me enseñó a leer y escribir. Y ella no quería mandarme a la escuela, porque yo era muy delgada y tenía muy mal apetito. Y ella decidió alfabetizarme. Y ya cuando yo tenía 8 años me llevó a la escuela y me pusieron en el segundo de la primaria. Y con mi mamá fue que aprendí lo que es la palabra. Con ella aprendí lo que es el silencio. Con ella aprendí lo que es la reflexión. Mi mamá cuenta que cuando mis tías iban a mi casa y le decían, ¿dónde está tu hija Ilonka? Ella le decía, ahí en su habitación estudiando. Yo hice un bachillerato en ciencia física y matemática. Y fue un reto porque a mí nunca me ha gustado la física y la matemática. Y yo dije que mi labor de escritora surgió cuando estaba en 8º curso porque engañé a mi maestra de gramática. Había un examen que ustedes saben que era de 10 puntos en una hoja grande. Y el último punto era que había que escribir un poema. Y en esa época, mi maestra, Elena la Antigua, nos estaba enseñando el romanticismo español. Yo en esa época leía a Espronceda. Pero yo lo que hice hice un poema en endecasílabos. Y ella me puso 10 puntos y yo le engañé y saqué 100 en el examen. Y después, ella estudiaba pedagogía en la UAS y ella me hizo su asistente. Y desde 8º curso, yo empecé a ser asistente de mis profesores de historia, de lengua española y de ciencias naturales. Pero hace 25 años yo volví a retomar una obra de Miguel de Unamuno que se llama Soledad. Y Miguel dice que cuando uno quiere crear un pensamiento, tiene que retirarse del mundanal ruido e irse a la cima de la montaña para meditar. Porque en la multitud nadie escucha y la multitud no te escucha.
Entonces esas personas que se retiran a la cima de la montaña o se retiran al borde de un lago, meditan y van escudriñando en el alma humana con detenimiento. Y luego regresan al mundo y el mundo te escucha. Pero si tú no haces ese ejercicio, el mundo no te va a escuchar. Y así en ese ejercicio es que después surgen los guías, los mentores y los líderes. Y ahí es que uno se da cuenta cuando surge un profeta. Y por eso dije, Salomé, visionaria y profética. No es solamente las profecías bíblicas o de los pueblos persas o sirios, son la profecía de lo que viven y conviven con nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, en la escuela, en un café que uno se vaya a tomar. Hay que saber poner el oído. Y en el mundanar ruido no se sabe poner el oído. Para mí, la primera escuela es el hogar. Y como en esta sociedad el hogar ha dejado de ser la primera escuela, vamos hacia una ruina espiritual. Y nos vivimos quejando de la catástrofe de esta sociedad. Pero nuestra primera escuela, que es el hogar, parece que no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ilonka. Realmente esta mañana ha sido de mucho crecimiento y de nutrición espiritual para todos nosotros, también en conocimiento. Muchas gracias, Ilonka. Creo que se merece otro gran aplauso. Para finalizar, queremos invitarles a que continúen enriqueciéndose en ese sentido, como nos comentaba la maestra Ilonka, en el sentido para el alma espiritualmente, a conocer nuestra nueva exposición temporal, Territorios de la Creatividad, donde vamos a ver este recorrido de los 60 años del concurso Eduardo León Jiménez. Vamos a ver cómo en estas 28 ediciones, desde el 1964 hasta el 2001, cómo los artistas han ido creando y evolucionando a través de la historia y invitándonos también a reflexionar sobre cada acontecimiento, cómo han ido transcurriendo y cómo estos artistas han logrado ir expresando todos estos sucesos que hemos tenido en la historia del Caribe y como país. También antes de terminar, los invitamos a que nos tomemos una foto ahí frente a la escalera, si son tan amables, por favor, y esperamos que hayan pasado realmente una mañana de mucho crecimiento en conocimiento y espiritual. Muchas gracias.